La noche caía sobre la ciudad como un manto oscuro, y Tomás caminaba entre sombras, con los ojos brillantes de ambición. Su corazón latía con fuerza, un deseo que no podía negar: robar lo que otros consideraban inalcanzable. Cada callejón le recordaba la miseria de su infancia, la soledad y los errores que lo habían moldeado. Mientras sus dedos rozaban las paredes húmedas, una pregunta lo golpeó con fuerza: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para llenar el vacío dentro de él? Una voz suave resonó en su memoria, un eco de lo que había perdido, y por un instante la ciudad pareció contener la respiración, esperando que Tomás eligiera entre la oscuridad que conocía y una luz que nunca antes había visto. Tomás recordó su infancia, los inviernos fríos y las noches sin comida. La ausencia de su padre y la indiferencia de su madre dejaron cicatrices que ningún botín podría sanar. Cada recuerdo era un ladrón silencioso que le robaba la paz, recordándole que el vacío en su corazón no se llenaría con monedas ni joyas. Mientras caminaba por las calles húmedas, se cruzó con Ana, cuyo paso era ligero y mirada serena. Algo en su calma lo incomodó, una luz que lo señalaba sin palabras, recordándole que había otro camino posible, uno donde no necesitaba robar para sentirse completo. Solo en un callejón, Tomás se dejó caer contra la pared. ¿Por qué no puedo ser feliz con lo que tengo?, susurró al viento. La ciudad parecía responder con un silencio pesado, como si estuviera esperando que él comprendiera que la verdadera riqueza estaba más allá de sus manos vacías. Finalmente, con el corazón dividido entre temor y ambición, Tomás tomó una decisión. Seguiría con su plan de robar lo que jamás le perteneció. No sabía que esa elección sería el primer paso hacia un encuentro con algo mucho más grande que el oro: la posibilidad de redención. La adrenalina corría por sus venas mientras Tomás ejecutaba el robo. Cada movimiento era calculado, pero el miedo acechaba en cada esquina. Los objetos que antes parecían promesas de poder ahora se sentían fríos y distantes. Cada sonido amplificado en la noche le recordaba que la ciudad no perdona, y que cada acción tiene un precio que no siempre se puede pagar. La huida fue un caos de calles estrechas y reflejos de neón. Cada paso lo acercaba a la libertad, pero también al peso de la culpa. La culpa. La ciudad parecía moverse con él, como si los muros y las luces juzgaran cada decisión tomada. El corazón de Tomás latía al ritmo del peligro, y un susurro de conciencia parecía seguirlo desde la oscuridad. Entre la carrera, un niño apareció en la esquina, mirándolo con ojos inocentes y curiosos. ¿Por qué corres si no eres feliz?, preguntó con sinceridad que cortó el aire. Tomás se detuvo un instante, sorprendido por la simpleza de la verdad que emanaba de aquel pequeño. La duda comenzó a germinar como una semilla en tierra árida. Tomás escuchó la predica de un predicador desde la ventana abierta de una iglesia cercana. Las palabras penetraban en su pecho. Cada elección que tomamos tiene un eco eterno. Nunca antes había sentido algo así. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior, y por primera vez contempló la posibilidad de un camino distinto. Al día siguiente, Ana, 28, lo encontró en una calle solitaria y le habló con calma, sin juzgar. Sus palabras eran un bálsamo para un alma herida. Dios siempre ve el corazón, incluso cuando nos alejamos del camino. Tomás escuchó, sorprendido, sintiendo un calor desconocido que comenzaba a llenar su vacío. Por primera vez, la salvación parecía cercana, aunque su orgullo aún resistía. Tomás estaba solo en su pequeño apartamento. El botín descansaba sobre la mesa, pero no había satisfacción. Solo vacío. Cada moneda parecía pesar más que la anterior,
recordándole que ninguna riqueza podía llenar el agujero en su corazón. La noche se extendía como un manto silencioso, mientras sus pensamientos giraban sin descanso, atrapado entre el orgullo y la culpa. Los recuerdos lo atacaban sin aviso. Traiciones de amigos, mentiras de aliados y la soledad de su infancia se mezclaban en un torbellino. Cada error parecía cobrar vida propia, arrastrándolo hacia un abismo inerte. Tomás comprendió que no podía huir de sí mismo. Debía enfrentar su historia antes de buscar redención. Al día siguiente decidió buscar consejo. El pastor Elías, 60, lo escuchó sin juzgar, haciendo preguntas que penetraban más profundo que cualquier juicio. ¿Qué es lo que realmente estás buscando, Tomás? La pregunta no era sobre dinero ni poder, sino sobre su alma. Tomás sintió un temblor interno, la primera grieta en su coraza de indiferencia. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Cada sombra en su habitación parecía un recordatorio de su pasado, y cada suspiro del viento un juicio silencioso. Luchaba entre ego y fe, entre temor y deseo de cambio. Por primera vez, comprendió que la batalla más dura no era contra la ciudad ni contra otros hombres, sino contra sí mismo. Al amanecer, tomó una decisión inesperada: devolver una pequeña parte del botín discretamente, sin ser visto. No era un gran acto, pero para él era un primer paso hacia algo más grande. Por primera vez, sintió la ligera paz de hacer algo correcto, un susurro de esperanza que lo invitaba a continuar el camino hacia la luz. Los antiguos compañeros de Tomás aparecieron con demandas y amenazas. Querían que volviera al camino del robo, recordándole que la ciudad no perdona a los débiles. Cada palabra era un desafío a su cambio, y Tomás sintió el peso de la elección: ceder al miedo o mantenerse firme en su nueva conciencia. Una tormenta estalló en la ciudad mientras Tomás corría por las calles, huyendo de quienes querían arrastrarlo de regreso. Los rayos iluminaban su rostro, revelando la mezcla de miedo y determinación. La tempestad no solo era externa, era un espejo de su conflicto interno. Cada trueno parecía recordarle que su decisión tendría consecuencias profundas. Ana, 28, lo invitó a entrar en la iglesia, pero Tomás dudó. La puerta abierta y la luz cálida que emanaba contrastaban con la oscuridad de su alma. Cada paso hacia adentro era una batalla contra su orgullo, pero una voz interior le susurraba que allí encontraría refugio y guía. Dentro de la iglesia, escuchó un sermón sobre misericordia y perdón. Cada palabra parecía atravesar su corazón como un rayo de luz. Comprendió que el cambio verdadero no se trataba solo de actos visibles, sino de la transformación interior que Dios podía sembrar, incluso en los corazones más rotos. Al salir, Tomás encontró a un niño perdido en la calle. Lo ayudó a encontrar su camino a casa. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero dentro de él despertó una sensación desconocida: la alegría de hacer algo bueno por otro, un primer acto de amor verdadero que prometía iniciar su camino hacia la redención. Tomás abrió la Biblia por primera vez en años. Cada palabra parecía hablar directamente a su corazón herido. No comprendía todo, pero algo en las historias de fe y esperanza comenzó a encender una chispa. Por primera vez sintió que no estaba solo. Había una mano invisible guiando cada paso, incluso en sus peores momentos. En el parque, la ciudad despertaba a su alrededor. Tomás reflexionaba sobre sus errores y la vida que había llevado. Cada árbol, cada hoja movida por el viento parecía recordarle que aún podía elegir un camino distinto. La transformación no era inmediata, pero la intención de cambiar
ya latía con fuerza en su pecho. Se encontró con un enemigo del pasado, alguien que esperaba venganza. Pero esta vez Tomás no respondió con violencia. Su mirada era firme, pero su corazón estaba calmado. Por primera vez comprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en el miedo, sino en la paz que proviene de un corazón reconciliado. Confesó sus pecados y su vida al pastor Elías. 60. La confesión no era solo verbal, era un acto de liberación. Cada palabra que salía de su boca parecía aligerar su corazón, como si la pesada carga de sus errores se transformara en esperanza. La transformación ya no era solo un deseo, era una realidad palpable. Por primera vez, Tomás sintió paz. El sol iluminaba su rostro mientras caminaba por la ciudad, y el mundo parecía más amable. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en monedas ni joyas, sino en la claridad de un corazón transformado y la fe que ahora guiaba cada paso. Tomás comenzó a ayudar a su familia y amigos en necesidad, entregando lo que podía y compartiendo su tiempo. Cada acto pequeño se convirtió en un puente que conectaba su pasado roto con un futuro lleno de esperanza. La ciudad que antes parecía fría y hostil, ahora reflejaba la calidez de su cambio. En la iglesia, junto a Ana, 28, y pastor Elías, 60, Tomás se sintió completamente envuelto por la luz cálida que emanaba del lugar pequeño. No era solo luz física, era la manifestación de la gracia que había comenzado a transformar su corazón. Por primera vez, comprendió que la verdadera salvación se vive en comunidad y en actos de amor. Mientras caminaba por la ciudad, Tomás reflexionó sobre lo que había aprendido. La riqueza verdadera reside en la paz, la fe y la bondad. Cada paso que daba se sentía ligero, como si el peso de su pasado hubiera sido reemplazado por esperanza viva, lista para multiplicarse. Tomás enseñó a un joven a no seguir su camino de robo, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. Sus palabras eran firmes, pero llenas de amor. La ciudad escuchaba en silencio, y por un instante pareció detenerse, reconociendo que incluso los más perdidos pueden encontrar su camino a la luz. Al final del día, Tomás oró en silencio en un rincón de la ciudad. La brisa suave le acariciaba el rostro, y el murmullo de la ciudad se convirtió en un coro de gratitud. Había aprendido que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, construye un camino hacia la redención que Dios ofrece a todos los que se atreven a cambiar. El amanecer pintó el cielo de tonos dorados, y Tomás se detuvo a observarlo. Aquel ladrón que un día quiso robar el cielo, ahora solo deseaba contemplarlo con gratitud. Cada rayo de luz sobre su rostro era un recordatorio del perdón que había recibido. Ya no corría, ya no huía. La paz había llegado como un susurro, suave pero poderoso, llenando cada rincón de su alma. Con lágrimas contenidas, sonrió. Por primera vez en su vida, no necesitaba nada más que la certeza de que Dios lo había encontrado, incluso en la oscuridad más profunda. En una calle donde su pasado aún dejaba huellas, Tomás se encontró con un viejo rival. No hubo palabras de odio, solo silencio y comprensión. Miradas que alguna vez habrían significado peligro ahora eran símbolo de perdón. Tomás extendió su mano, y el otro, sorprendido, la tomó. En ese gesto simple, la historia de dos almas se reescribió. Era la reconciliación hecha carne, el testimonio vivo de que Dios puede sanar lo que parecía perdido para siempre. La ciudad despertaba lentamente. Los sonidos del mercado, el murmullo de la gente y el canto lejano de las campanas formaban una sinfonía de vida. Tomás caminaba entre todos con paso sereno.
observando cómo cada rostro reflejaba historias distintas. Recordó sus propias heridas y sonrió. La gracia lo había alcanzado. Ya no era el ladrón escondido entre sombras. Era un hombre libre, redimido por la misericordia divina. Ana, 28, lo encontró frente a la iglesia. Caminaban juntos sin prisa, hablando de fe, de esperanza y de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Ella lo miraba con ternura, viendo en él al hombre que había dejado atrás las sombras para abrazar la luz. Tomás comprendió que la verdadera salvación no llega en un instante, se construye con cada paso hacia la bondad. El amor, como la fe, crece cuando se comparte. Tomás se detuvo una última vez y miró al cielo. Quise robar el cielo y encontré la salvación, susurró. Las nubes se abrían lentamente, dejando ver un resplandor que parecía una respuesta. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero dentro de él todo estaba en calma. Había comprendido que Dios no se roba, se encuentra. Y que la redención no es un destino, sino un camino eterno. Con una sonrisa serena, dio un paso más hacia la luz.